¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar prácticamente es los fundamentos sociales en lo indígena, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente la población indígena ha logrado tener una gran resistencia en los últimos 500 años, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los indígenas se establecían dentro de este continente. Sin embargo, pues a raíz directamente de la conquista por parte de los españoles, eventualmente pues empezaron a perder sus territorios, ¿no? Y justamente pues con la conquista de América. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos o sede de otra postura a la superposición del mundo sobre otro. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo a la cultura occidental con todos sus elementos de identidad cultural, idiomas, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión, además de sus formas de producción feudales y sus formas aristocráticas de gobierno en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que la cultura de los incas prácticamente era la cultura más representativa del continente americano, especialmente en América del Sur, ¿no? Sin embargo, pues aquí directamente con la llegada de los europeos, prácticamente todo eso cambió y la población inca, en este caso, prácticamente fue esclavizada y la situación de cada uno de ellos fue una situación terrible, ¿no? Como ustedes saben, al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas, formas de vida, organización económica, social, políticas propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo particular con el afán de dominio y acumulación de riquezas, determinó que los conquistadores sometieran a los nativos al punto de provocar su extinción, como es el caso de pueblos norteamericanos en las manos de los ingleses o los pueblos caribeños por parte de los españoles, ¿no? Quienes junto con portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente a trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Ok. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que las condiciones directamente de América, a la llegada de los españoles, prácticamente era un territorio sumamente grande, sumamente establecido, sumamente determinado, ¿no? Obviamente, pues porque los indígenas prácticamente tenían el control de todos los territorios en general, ¿no? Sin embargo, prácticamente los europeos llegaron directamente con la finalidad de obtener lo que son recursos, ¿no? Sin embargo, prácticamente, como ustedes saben, los europeos, los españoles, no llegaron directamente con una mentalidad de agregar lo que son territorios de manera pacífica, sino más bien llegaron directamente a ocupar lo que son armas, herramientas y a exterminar lo que son a la población nativa, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles para aquella época eran sumamente religiosos y al no encontrar una respuesta de quiénes eran directamente los nativos, eventualmente empezaron a considerarlos como animales, ¿no? Y fueron tratados pues de las peores maneras, ¿sí? Además de ello, prácticamente los europeos trajeron lo que son enfermedades sumamente desconocidas a nuestra región, ¿no? Y para los indígenas, prácticamente que nunca habían sido afectados por el tema de estas enfermedades, eventualmente fueron, en este caso, exterminados, ¿no? Tanto por la conquista de los españoles como también directamente por las enfermedades que directamente ellos nos trajeron, ¿no? Aquí también podemos establecer que en la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas para establecer extensas ciencias de que los españoles sometieron a la población originaria para la explotación. La agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, trabajos domésticos y la limpieza de pueblos y ciudades, ¿no? Entonces, bien, prácticamente los pocos que sobrevivieron, sí, a la conquista, al maltrato y al sometimiento por parte de los indígenas, prácticamente pues quedaron a merced de los españoles y tratados directamente de las peores maneras, ¿no? También podemos establecer en este caso de que algunas poblaciones indígenas prácticamente escaparon a las costas, ¿sí? Con la finalidad de no ser sometidas en este caso por los españoles y que directamente pues lograron ocultarse en las selvas, ¿no? Otros directamente lograron establecerse dentro
de los territorios más altos directamente de las sierras con la finalidad de escapar, ¿no? Y logran habitar directamente en los páramos. Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que dentro de esa conquista prácticamente permitió a que los indígenas de cierta manera lograron tener una buena organización y después de 500 años prácticamente de dominio por parte de los españoles, eventualmente los indígenas le resistieron totalmente, resistieron enfermedades, resistieron maltratos y poco a poco se lograron reinsertar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que en la actualidad tenemos pueblos, nacionalidades, que cada uno de ellos gozan de derechos, participaciones y sobre todo directamente gozan de igualdad de condiciones en base directamente a otros ciudadanos, ¿no? También podemos hablar en este caso de que cada uno de ellos mantiene su propia identidad cultural, es decir, que en nuestro territorio cada uno de ellos puede expresar sus costumbres, tradiciones, sí, y hacerlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer prácticamente que los pueblos y nacionalidades indígenas han surgido en el tiempo, preservando ciertos elementos de su identidad cultural. Pese al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de conquista, hoy su cultura ha sido reconocida como base de identidad nacional, por tanto, está protegida, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá. Los pueblos, nacionalidades que nosotros tenemos en nuestros territorios, cada uno de ellos directamente están protegidos, en este caso por nuestra Constitución, especialmente por la Constitución del 2008, ¿no? En donde se establecía que el Ecuador fue un Estado plurinacional, Estado intercultural, ¿no? Estableciendo directamente que nuestro territorio está decorado por grandes poblaciones de estas culturas, de estas pueblos y nacionalidades directamente, que ha permitido que nuestra sociedad, en este caso, siga en constante crecimiento, ¿no? Recordemos directamente de que sus costumbres, sus tradiciones, sus bailes prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros directamente como ciudadanos, sí, debemos cuidar, debemos preservar y sobre todo directamente debemos aprender de cada una de ellas, ¿no? Que a pesar directamente del maltrato que lograron tener y sufrir directamente hace 500 años atrás, prácticamente ellos al día de hoy, en este caso, siguen estableciéndose, adaptándose a nuestra sociedad, ¿no? Obviamente con la finalidad de que cada uno de ellos, en este caso, logre acercarse de la mejor manera y que cada uno de ellos directamente goce de mejores condiciones de vida, goce de una participación sumamente importante, pero además de ello goce directamente de derechos en donde directamente gocen de sus beneficios y participen activamente en todas las decisiones de la población, ¿no? Fiestas, bailes y tradiciones que hasta el día de hoy siguen siendo sumamente importantes en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Cualquier tu inquietud me avisa y estamos siempre aquí para ayudarnos. Sí, un bonito día, cuídense mucho.